amigos, y nos metemos a esta hora otra vez con el tema vacunas, con el tema restricciones, cómo se prepara Colombia de cara a la Semana Santa que ya llega, y también con anuncios desde Europa que se conocen, que no sabemos qué tanto podrían afectar el ritmo de vacunación en este lado del mundo, porque allí se está pensando en suspender por 6 semanas la exportación de las vacunas que se fabrican allá en ese continente. De todo eso y más queremos hablar con Gerson Vermont, quien es el director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Doctor Vermont, buenos días y gracias como siempre por estar con nosotros y con nuestros televidentes. Muy buenos días, Paula, muy buenos días a todo Colombia que nos escucha. Bueno, varios temas para tratar con usted, pero si le parece, empecemos por lo local. Estas medidas que anunció ayer el presidente, toque de queda, también el tema del pico y cédula, dependiendo de la ocupación de la UCI que se tenga, nos van a ayudar a prevenir un tercer pico, y son medidas de carácter obligatorio para los entes territoriales o son recomendaciones. Efectivamente, son medidas preventivas para evitar que tengamos una tercera ola. Está en nuestras manos, dependiendo de la disciplina individual, de la disciplina social que tengamos, podemos evitar efectivamente que haya un tercer pico, como lo tuvimos tristemente en el mes de diciembre y enero. Así que estas medidas van enfocadas de forma obligatoria para aquellos territorios que tienen unas ocupaciones mayores del 70% de unidades de cuidados intensivos, y se hacen unas recomendaciones para aquellos municipios que observen una alta positividad o un alto índice de contagio que esté aumentando, pero son de carácter obligatorio para aquellos territorios donde las ocupaciones ya están por encima del 70%. Se recomienda durante estas 2 semanas poner estrategias como de pico y cédula, y se hacen una serie de restricciones en horario nocturno y se hacen una serie de recomendaciones y autorizaciones a los alcaldes para que, de acuerdo a su componente epidemiológico, puedan restringir o regular playas, malecones, plazoletas u otras actividades que generen aglomeraciones. Asimismo, sí, recomendaciones para Semana Santa para que, respetando el carácter y el criterio de cada persona, pueda hacer una Semana Santa, pero siempre bajo medidas de bioseguridad. Sí. No tener aglomeraciones en templos, no hacer procesiones, evitar efectivamente el aforo mayor en los templos y garantizar una ventilación en todos los sitios donde estemos. Y la medida más importante, no visitemos a nuestras familias extendidas, no pernoctemos o procuremos no pernoctar en casa de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, porque podríamos ponerlos en riesgo, aunque ya recibieron la mayoría de ellos la primera vacuna, podríamos ponerlos en riesgo si vamos a visitarlos en esta Semana Santa. Evitemos en todo sentido poder llegar a visitarlos en sus hogares, porque podríamos ponerlos en riesgo. Claro, medidas preventivas, pero de carácter obligatorio. Doctor Vermont, ¿por qué toque de queda? ¿Por qué golpeamos la noche? Es las actividades que realizamos por las noches donde efectivamente hay un riesgo mayor, y la evidencia científica nos lo dice, en lo que son restaurantes, en lo que son bares o en actividades nocturnas donde la gente, por el consumo de licor, se relaja de las medidas, se quita el tapabocas, canta, se acerca más, se distrae más en las medidas y hay un índice mayor de contagio. Lo que evitamos efectivamente o queremos evitar es una actividad nocturna que relaje las medidas y que aumente el contagio. Podemos tomar unas vacaciones garantizando las medidas de bioseguridad en los hoteles donde se garantizan estas medidas de seguridad, pero buscando no ir a sitios donde se generen aglomeraciones y donde nos pongamos en riesgo y después pongamos en riesgo a nuestras familias. Doctor Vermont, sin duda sí estamos viendo en muchos lugares de Colombia la gente muy relajada. Después nos da rabia porque vienen estas medidas de restricción, pero pues hay que entender que si no somos responsables, pues toca que nos encierran y toca que nos restrinjan. Pero también preocupa mucho el ritmo de vacunación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué bajamos otra vez esa velocidad que traíamos? Duramos como 2 semanas por encima de 100.000 dosis diarias, y ahora, por ejemplo, en el corte al 22 de marzo, tengo aquí, aplicamos 23.251. ¿Por qué no podemos ir más rápido? Yo creo que tuvimos una curva de aprendizaje en ese sentido, y el Plan Nacional de Vacunación ha sido muy disciplinado en primero vacunar,
por orden de aquellas personas que más riesgo tienen de enfermarse de forma grave o de morir. Y por eso iniciamos con nuestros adultos mayores de 80 años. Cuando hablo de una curva de aprendizaje, es que efectivamente ya cuando habíamos llegado a un 65-70% del agendamiento de las personas mayores de 80 años, debimos haber hecho una transición más rápida para las personas de 75 a 79 años. Por eso al principio, cuando empezamos a agendar, encontramos suficientes personas para poder vacunar y llegamos a esos históricos de 100, 108,000 vacunas. Pero agotando efectivamente la población, ya hoy hemos vacunado más de 700,000 adultos mayores de 80 años, pues empieza a dificultarse el encontrarlos. Y debimos haber hecho la transición un poco más rápida. Ya aprendimos esa lección y en este momento vamos a fusionar de forma más rápida las etapas por quinquenios y en este momento ya aperturamos 75, 79 años y rápidamente a partir del próximo sábado vamos a aperturar 70, 79 años para que las agendas se mantengan. Efectivamente tuvimos un pico de 108,000 personas, dosis aplicadas en un solo día y ayer caímos a 23,000 porque estábamos buscando efectivamente hasta el último rincón de Colombia adultos mayores de 80 años. Sí. Pero a partir de hoy, con total seguridad, vamos a ver otra vez cómo se incrementa la vacunación en Colombia y llegaremos otra vez a esos picos históricos con población de 75 a 79 años y a partir del próximo sábado 70 a 79 años, cuando ya podamos fusionar estos dos quinquenios de edades y poder garantizar que estaremos todos estos días por encima de los 100,000 vacunados en Colombia. Todas las regiones, todas las ciudades están haciendo su pedido de vacunas y quieren que les lleguen un mayor número de vacunas. Sin embargo, desde ayer también se dio a conocer una fórmula para la distribución de las vacunas, en cuanto a una regla de ejecución que se tenga de un 50.7%. Exactamente cómo va a funcionar esta fórmula y cómo va a ser entonces la entrega para las vacunas a las ciudades que las están pidiendo. Es una fórmula que garantiza la velocidad de aplicación en los territorios y asimismo la distribución desde el gobierno nacional. No es una fórmula de castigo, es una fórmula de llegar a los territorios en la medida de la velocidad de aplicación de los territorios. Hay que entender que hay territorios que su población es mayoritariamente rural y dispersa, y sus cascos urbanos son muy pequeños y allá no puede uno compararla con la velocidad de aplicación que se puede tener en una ciudad como Bogotá, Medellín o Cali. Así que nosotros teníamos que regular y no seguir enviando vacunas cuando allá no tienen la posibilidad de tener la velocidad de vacunación, ya que tienen que distribuir la vacuna a territorios muy dispersos y llegar hasta el último colombiano. Hoy el Plan Nacional de Vacunación ha llegado a 1.091 municipios y desde cada municipio hay que entender que también tiene que llegar a sus corregimientos, a sus veredas, que a veces son muy dispersas, nos mandan permanentemente las fotos y es algo que debemos resaltar, cómo hemos llegado a 5 horas de camino de los cascos urbanos, en caballo, en lancha, en todos los elementos para poder llegar hasta el último rincón de los colombianos. Tal vez hemos sacrificado un poco de velocidad, pero por mucha equidad. Llegar a 1.091 municipios en Colombia y llegar a los territorios a donde ya hemos llegado vacunando personas, creo que es un elemento que hay que reconocer a los equipos de los entes territoriales y a nuestros vacunadores y nuestras vacunadoras. Pero por eso la fórmula en este momento diferencia de que aquellos departamentos o distritos donde puede haber una mayor velocidad, porque sus poblaciones son más urbanas y más cercanas, pues sí, efectivamente podemos enviarle más vacunas y a los otros hay que acompañarlos para garantizar que con sus dificultades podamos llegar a mayor cantidad de personas, garantizándole fusionar etapas en algunos territorios de difícil acceso. Ahí es donde está la diferenciación de Colombia, pero es donde está la particularidad del Plan Nacional de Vacunación que mantiene la equidad y permite llegar a todos los territorios colombianos. Doctor Bermón, y rápidamente déjeme preguntarle por ese anuncio con el que amanecemos hoy de Europa, que estaría estudiando esa posibilidad de suspender por 6 semanas, eso es mucho tiempo, la exportación de las vacunas que se fabrican allá. ¿Eso cómo y en qué medida nos afectaría si llega a darse? ¿Sería específicamente con las dosis de AstraZeneca o esto qué tantas implicaciones tendría para nosotros?
Pues me parece un error inmenso desde la salud pública lo que algunos países o bloques de países pretenden hacer, creyendo que vacunándose ellos solos, sin que se vacune el resto del mundo, se va a evitar una pandemia. La verdad es el error histórico más grande que pueda cometer el mundo, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ratificamos, de que era preferible haber vacunado por cohortes poblacionales a todo el mundo de forma pareja y no pretender que un país efectivamente vacune todo el país cuando sus vecinos están sin protección. Nunca se va a combatir una pandemia en este sentido y con esa visión tan perversa de creer que yo vivo solo en el mundo. Así que esperamos que estas decisiones las reconsideren desde el punto de vista sanitario. Y no afecte en este sentido. De hacerlo, sí, efectivamente tendríamos dificultad en la distribución del acuerdo bilateral con AstraZeneca, pero especialmente con lo que está sucediendo con COVAX, que también tiene fuertes esperanzas en muchos de los biológicos en este sentido. Claro. Pero Colombia, por eso, no ha cerrado negociaciones y permanentemente hemos establecido estrategias para garantizar que en determinado momento, si hay una disminución de flujo de vacunas en algún mes, podamos responder con alguna adquisición adicional de vacunas y que nos pueda garantizar el flujo de la programación que tenemos en el Plan Nacional de Vacunación. Esperemos que no nos afecte en ningún sentido. Ojalá así sea. Gerson Bermond, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Gracias por atendernos, doctor Bermond. Gracias, Jenny. Gracias, Paola.